Bien, estamos de vuelta con ustedes este jueves. A la 1:12 comenzamos nuestro segmento de entrevistas y los invitamos a acompañarnos con la etiqueta que estamos utilizando, CNE en Contexto, en las redes sociales, nuestras cuentas, @encontextopisoy, @carlospenalosa y la cuenta de nuestro invitado, @Enrique Márquez P. Se trata del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, a quien agradecemos que haya atendido nuestra llamada y nos acompaña acá en estudio. Para mí un placer, Carlos, un placer estar contigo y responder las inquietudes que puedan existir y entrar en contacto con tanta gente que sé que te sigue todos los días. La idea de este espacio es precisamente abordar temas que le interesan a la ciudadanía y aunque Claro. pareciera que el referéndum revocatorio hoy ya no tiene posibilidades, sigue siendo por supuesto noticia todo lo que ha ocurrido respecto a eso y quisiéramos conocer desde el CNE la posición. Ya hemos visto en redes sociales la posición del rector Picón y por supuesto también ha sido respaldada por lo menos en las redes por parte de Enrique Márquez, pero cómo se plantea el CNE frente a la ciudadanía luego de lo que ha ocurrido con el Consejo Nacional Electoral, que generó distintas observaciones en las organizaciones que solicitaron el proceso, como también en el mundo político? Yo creo que el CNE pudo hacerlo mejor en el tema revocatorio. Eh, la forma como se implementó la recolección de manifestaciones de voluntad a favor del revocatorio creo que fue muy restrictiva. De tal manera que el CNE pudo salir mucho mejor de todo esto. Nosotros lo advertimos, me refiero al rector Picón y mi persona, que coincidimos en este punto, en el sentido de que el CNE tenía que facilitar más el ejercicio de ese derecho. Pero así como digo esto, también afirmo que quedó demostrado que a pesar de que el revocatorio es un derecho constitucional, tuvo muy poco apoyo político, es la verdad. Hubo organizaciones que lo promovieron, pero los principales partidos políticos del país no manifestaron su voluntad de apoyarlo. Cuando esto ocurre, entonces pues es un intento fallido. Es un intento fallido de quienes promovieron, que desafortunadamente no pudieron construir un apoyo político para este. De tal manera que me atrevería a decir que así se hubiera dado más tiempo, quizás la carencia de apoyo político hubiera sentenciado el mismo final del RR. Y lo que tiene que llamarnos a la reflexión entonces es por qué la clase política opositora no apoyó esta iniciativa. Tendríamos que verlo, yo creo que tiene que ver mucho con el ambiente que se intenta crear luego del 21 de noviembre. Creo que Venezuela entra en una nueva etapa de la política. Afirmo que el CNE salió bien parado, en el sentido que hubo reconocimiento de ambos lados de los resultados electorales. Salvo el caso de Bebarinas, que es un caso muy particular, la oposición en su totalidad Opciones, ganó más de 120 alcaldías y el PSV lo aceptó. Y fueron alcaldías algunas que se perdieron por muy pocos votos. Igualmente pasó con la oposición y el PSV cuando el PSV ganó. Es decir, que técnicamente el CNE salió muy bien parado en cuanto al funcionamiento de todo el sistema, en cuanto a la votación, escrutinio, totalización de los resultados. Creo que ahí estamos aprobados incluso en el informe tanto de la Unión Europea como de las Naciones Unidas, como del Centro Carter. Por supuesto, estos informes muestran una realidad política que es inobjetable. Venezuela no tiene una democracia perfecta, sin duda alguna. Y políticamente todavía tenemos mucho que hacer para que haya igualdad en el tratamiento de las campañas, para que el uso de fondos públicos sea mínimo, para que nadie abuse de su posición de poder. Eso es algo que todavía tenemos deudas y hay que trabajarlo. pero que no compete al CNE, sino es voluntad política de los actores, podríamos Sí, pero el CNE debería ser garante. tener la fuerza institucional para poder imponerse en este tipo de cosas. Ahora, eso por supuesto requiere lo que tú estás diciendo, voluntad política de todos los actores, es decir, una transformación de la clase política para que se entienda que la democracia hay que defenderla, hay que abonarla todos los días. Y en este caso, las elecciones son una muestra precisamente de lo que se puede hacer. Yo en lo personal yo estoy bastante satisfecho con los resultados que se obtuvieron desde el punto de vista técnico y por supuesto haciendo propuestas a lo interno del CNE
para poder ajustar la legislación, para poder ajustar la normativa, para buscar los consensos políticos en función de que nuestra democracia, aún con muchos defectos, pueda irse perfeccionando paulatinamente. No hay manera de reconstruir el país o de fortalecer nuestra democracia y hacerlo en un tris. No hay manera, no hay solución mágica, no hay un salto cuántico posible. Esto es un trabajo de todos los días y que involucra no solo al CNE, involucra a los partidos políticos, los poderes públicos que tienen que ir a democratizarse también. Este puede ser un año interesante en esa materia. Estamos interactuando con los partidos para motivar su democratización. No debe cerrar este año sin que todos los partidos efectivamente hayan hecho sus elecciones internas, los que Acción Democrática ya ha anunciado que lo va a hacer. Y yo creo que hay que aplaudir esa iniciativa y hay que buscar que todos los partidos lo hagan. ¿En función de qué? De que la democracia se fortalezca desde su raíz. No es posible construir democracia en un país con partidos políticos no democráticos. Y por allí arrancamos, pero tenemos el asunto de las elecciones gremiales, de las elecciones sindicales que están represadas desde hace mucho tiempo. En algunos casos. Entonces esto hay que propiciarlo porque se trata entonces del tejido democrático del país. La democracia no solo se mide por una elección presidencial o de Asamblea Nacional o de gobernador y alcalde, no. Se mide por una actitud del día a día que tiene que ver con la confianza que la población tiene que tener en el voto a todo nivel, desde el Consejo Comunal, desde la comuna, desde la asociación de vecinos, al gremio profesional, al sindicato, de tal manera que la democracia sea una forma de vida más que un espasmo de la sociedad buscando una solución política. Esto es importante de verlo, porque entonces nos damos cuenta que es un proceso paulatino, progresivo y que no se termina. Nunca terminaremos de perfeccionar nuestra sociedad. Si nos cuesta tanto construir familia a personas como tú, como yo, que es toda la vida construyendo y nunca se acaba, bueno, así es un país. El país además pasa por ponerse de acuerdo con tanta gente, empresarios, comerciantes, trabajadores, amas de casa, estudiantes, políticos. Ponernos de acuerdo todos, ¿para qué? Para empujar el país en la dirección del progreso. Eso requiere democracia, requiere madurez de la clase política y es hora de exigir esa madurez, de exigir. Yo creo que los resultados electorales muestran un fortalecimiento de ese concepto. Por ejemplo, el gesto del candidato perdedor en Barinas en la elección de enero. Reconociendo los resultados. Sí, reconociéndolos incluso antes de que el CNE los publicara. Es un gesto que hay que analizar positivamente, porque tiene que ver entonces con que la clase política, que es la principal responsable de lo que está ocurriendo en nuestro país, me refiero a la clase política de todos lados, no nos hemos podido poner de acuerdo, yo soy parte de esa clase política, no nos hemos podido poner de acuerdo a echar el país hacia adelante y nos vivimos echando la culpa uno con otro, pero es que si no hay un acuerdo, no hay forma de que el país salga del abismo en el cual estamos. Ningún país dividido echa para adelante. Entonces aquí hay que reflexionar mucho alrededor de eso y creo que un año como este, donde los partidos se democraticen, donde pueda avanzarse en reformas institucionales importantes. Yo tengo esperanzas, por ejemplo, en los anuncios que la Asamblea Nacional ha hecho en relación a la reforma del Tribunal Supremo de Justicia y espero que no se quede allí, que pueda ir una reforma a toda la pirámide de justicia del país de tal manera que haya acceso a la justicia y que haya confianza en la justicia. Hoy en día, no nos llamemos a engaños, nuestra justicia está muy maltrecha, y tanto que yo en lo personal creo que el Estado de Derecho hay que reforzarlo. Y si no tenemos Estado de Derecho, y si no vivimos dentro de la Constitución y las leyes, vivimos en la anarquía. Esa anarquía que percibimos en el país, sobre todo en el interior del país, esa anarquía es ausencia de Constitución del Estado y de la justicia. Y del Estado, y ausencia del Estado y de la justicia. Nos toca hacer nuestra primera pausa, rector. Hablaba de un tema importante, la confianza en el ente electoral y la confianza en la clase política de Venezuela. El ciudadano
¿cómo lo ve hoy Enrique Márquez respecto a la confianza que tiene en un Consejo Nacional Electoral que previo a quienes hoy están encabezando esta junta directiva del poder, se señalaba que no había garantías, que no había confianza en el árbitro electoral para ir a elecciones? Hoy, ¿cómo ve a ese ciudadano? Y por supuesto, los pasos que tienen que darse desde este poder para que la gente vuelva a tener también la certeza de que tenemos un árbitro electoral que va a velar por los derechos del ciudadano. Enrique Márquez está con nosotros, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Hacemos nuestra pausa y al regreso seguimos con más.